No era una corazonada. Era una fría certeza. Después de esa extraña y silenciosa reunión con mi padre Richard y mi hermana Angela, algo no iba bien. Me encontré en los archivos seguros de Archer Digital Ventures, un lugar que no había necesitado visitar en años. Lo encontré escondido. Una sola carpeta negra, sin etiqueta, sin código de proyecto. Me temblaban las manos al abrirlo. No era un borrador. No era una propuesta. Era un documento legal finalizado y notariado. El 100% de las acciones con derecho a voto de la empresa y el título de directora ejecutiva se estaban transfiriendo a Angela. Mi nombre no estaba en él. Ni una sola vez. 10 años de mi vida se fueron. No recibí nada. ¿Desde dónde me escuchas y qué hora es para ti ahora mismo? Deja un comentario abajo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. Esa traición no solo dolió. Se sintió imposible. Se sintió imposible porque durante 10 años no fui solo una empleada. Fui la sucesora. Soy Camille, tengo 32 años. Y durante una década fui directora de estrategia y operaciones en Archer Digital Ventures. Es un título elegante, pero lo que realmente significaba era que yo era quien hacía que todo funcionara. Yo era quien construía todo el sistema de analítica desde cero. El sistema que rastreaba los datos de los consumidores y optimizaba nuestra inversión publicitaria. El sistema que duplicó nuestros ingresos en 3 años. Yo fui quien se perdió la boda de mi mejor amiga. Me senté en mi coche en el aparcamiento de la iglesia con mi vestido de dama de honor atendiendo una llamada con un cliente porque mi padre Richard había olvidado la reunión. Cerré el trato y me perdí la ceremonia. Yo fui quien sacrificó mis 20. Mi vida personal era un cementerio de mensajes de texto de «Lo siento, tengo que trabajar». No me tomaba vacaciones. No salía con nadie. Solo trabajaba. Y todo lo hacía por la promesa. Mi padre Richard siempre lo había dejado claro. Un día todo esto será tuyo, Camille, decía rodeándome con el brazo después de que consiguiera una gran cuenta. Tienes la cabeza para ello. Eres auténtico. Le creí. Impulsé mi vida con esa promesa. Se convirtió en mi identidad. La gente pregunta por qué me quedé tanto tiempo, por qué aguanté las largas jornadas y las vacaciones perdidas. No era solo lealtad. Era una trampa psicológica. Cuando eres el superviviente, el que mantiene a flote el negocio familiar, tu sacrificio se convierte en tu identidad. No eres solo un empleado. Eres el muro que sostiene toda la estructura. Llevas el cansancio como una insignia de honor. Te convences de que algún día todo ese sacrificio será reconocido. Esa dedicación se convierte en una cadena invisible. Dejas de preguntarte si quieres estar ahí y solo te concentras en que te necesitan y que quienes se benefician de tu sacrificio están más que felices de dejarte seguir cargando con el peso. No solo trabajaba para una empresa. Trabajaba para un hombre que me miraba a los ojos, me llamaba su hija y me prometía un futuro, todo mientras redactaba los papeles para dárselos a otra persona. Entonces mi hermana Angela llegó a casa. Hacía años que no asistía a una cena familiar. Ella se encontraba en Bali y luego construyendo su marca personal en Nueva York. Tenía 29 años, era carismática, guapa y tenía una base de seguidores en Instagram que a mi padre, Richard, le fascinaba. Yo, en cambio, tenía hojas de cálculo. Richard quedó cegado al instante. Una semana después de su regreso, convocó una reunión para toda la empresa. Anunció que Angela era la nueva directora ejecutiva con efecto inmediato. Dijo que tenía una perspectiva nueva que Archer Digital necesitaba desesperadamente. Su trabajo empezó al instante. Cambió la fuente oficial de la empresa por una más alegre. Pasó 2 días decidiendo una nueva paleta de colores para la sala de descanso. Publicaba selfies en la sala de conferencias con la almohadilla jefa y se iba a las 4 de la tarde todos los días. Mis estrategias basadas en datos, las que pasé meses desarrollando, fueron repentinamente descartadas por demasiado rígidas. Mis proyecciones fueron ignoradas en favor de los instintos y la energía creativa de Angela. Vi a mi padre, un hombre que construyó su empresa con diligencia y números, derretirse de repente en su presencia, cautivado por sus palabras de moda. Es fácil preguntarse por qué era tan ciego, por qué le entregaría su legado a alguien sin experiencia. Pero no era solo ceguera. Era una elección deliberada. Era la trampa de normalizar la crueldad. En algunas familias, un sistema tóxico se instala desde el principio. Assigning roles. Está el niño mimado, el que no puede hacer nada malo, el que representa todas las esperanzas de la familia. Y luego está el chivo expiatorio, o en mi caso, el caballo de batalla. Toda mi vida fui el competente, así que era el que conseguía el trabajo. Angela era la encantadora, así que era la que recibía los elogios. Mi padre no solo prefería a Angela. Necesitaba que ella fuera la brillante. Porque si ella era el genio creativo,
Entonces podía justificar ignorar mi competencia y necesitaba que yo fuera el caballo de batalla confiable, el que mantendría todo funcionando silenciosamente y sin quejarse. No solo era ciego. Estaba manteniendo el sistema que había creado. Se esperaba que simplemente aceptara esto, que mantuviera la cabeza baja y analizara los números mientras Angela llevaba la empresa a la ruina. Y entonces recordé el proyecto ADC. Era mi bebé, una renovación de campaña de 11 millones para nuestra mayor clienta, Susan. Había pasado los últimos 6 meses preparando la presentación. Estaba completamente basada en datos, una revisión estratégica completa de su marketing global. La había terminado hacía 2 meses, pero Richard seguía retrasando la presentación. Susan aún no está lista, había dicho. Esperemos. Ahora entendía por qué no esperaba a Susan. Estaba esperando a Angela. Entré al servidor. Allí estaba, mi presentación, mis datos, toda mi estrategia. Y al final de la diapositiva de portada presentada por Angela, la directora ejecutiva, le entregaba mi trabajo. Le estaba permitiendo robar mi idea más importante y presentarla como suya. Me quedé allí, en el frío silencio de la sala de archivos, sosteniendo la carpeta negra. No lloré. No grité. La persona que creía en las promesas de mi padre se había ido. Y esta nueva persona fría simplemente actuó. Salí de la oficina pasando por la recepción y no me despedí de nadie. Candió casa en completo silencio. Esa noche me senté en mi computadora. Eran las 11:03 de la noche. Abrí mi correo electrónico. Escribí las direcciones de mi padre, mi hermana y Wendy, nuestra jefa de recursos humanos. El asunto era renuncia. El cuerpo del correo electrónico tenía 2 líneas. Este correo electrónico sirve como mi aviso inmediato y final de renuncia de Archer Digital Ventures. Mi tarjeta de acceso y la computadora portátil de la empresa estarán en mi escritorio por la mañana. Presioné enviar. Luego apagué mi teléfono. Pasaron unos días en silencio. Solo respiraba. Entonces, como esperaba, comenzó el pánico. Mi teléfono cuando finalmente lo volví a encender era un desastre. Docenas de llamadas perdidas. Mi madre Karen había dejado mensajes de voz llenos de lágrimas y súplicas. Camille, estás destrozando a esta familia. Llámame. Tu padre solo está. Llámame. Mi hermana Angela envió un solo mensaje de texto. Estás siendo tan dramática. ¿De verdad vas a armar un berrinche solo porque papá por fin me dio un puesto de verdad? Estás exagerando. De mi padre, Richard, nada. Ni una palabra. Claro que no. Era demasiado orgulloso para rogar. Esperaba que me arrastrara de vuelta. Los ignoro todos. Borré los mensajes de voz. Bloqueé el número de Angela. Entonces me llamó Wendy, la jefa de recursos humanos. Contest. Camille, parecía aliviada. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Estoy bien, Wendy. Solo estoy desempleada. Suspiró. Oye, se supone que no debería contarte esto, pero están avanzando con la presentación de ADC. Es este viernes. Angela sí. Lo está presentando como suyo. Lo sé, dije. El problema es que Wendy bajó la voz. No entiende los datos. Les ha estado pidiendo a los analistas que mejoren las diapositivas y simplifiquen las cifras. Cree que el presupuesto de 11 millones es una sugerencia. Va a estrellarse y quemar, Camille. ¿Es eso lo que quieres? Lo pensé. Pensé en la clienta Susan. Una mujer que vivía y respiraba datos. Una mujer con la que 3 meses atrás había tenido un almuerzo privado. Estaba frustrada con la vaguedad de mi padre sobre el panorama general y yo, en un momento de confianza estratégica, le había mostrado extraoficialmente mis modelos de datos preliminares para la campaña ADC. La recordé mirando mis análisis y asintiendo con una pequeña sonrisa de satisfacción. Esto, había dicho, es el tipo de pensamiento que he estado esperando. Susan ya sabía que la esencia de la idea era mía. Conocía mi mente, mis números. Wendy, dije, no voy a hacer nada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a interferir. No voy a salvarla. No voy a salvarlo. Hice una pausa y una especie de calma fría se apoderó de mí. ¿Quieres ser directora ejecutiva? Que sea directora ejecutiva. No necesitaba tenderle una trampa. Mi padre y mi hermana ya la habían construido y Angela estaba a punto de caer en ella. No tenía por qué estar en esa sala de juntas el viernes. Podía imaginármelo perfectamente. Conocía a Angela. Conocía a Susan. Y conocía mis propios datos. Angela habría entrado con esa confianza despreocupada, probablemente con un traje de diseñador más caro que mi primer coche. Cautivaría a la sala, sonriendo, llamando a todos por su nombre. No solo presentaría el proyecto ADC, sino que lo llevaría a cabo. Las luces se atenuarían y mis diapositivas, mis datos, mis análisis, mi estrategia,
pasarían por la pantalla, reimpresos en su nueva y moderna fuente sans serif. Usaría palabras como sinergia, resonancia de marca y disrupción creativa. Hablaría de la sensación de la campaña, del ambiente que creó. Repasaría con desdén los complejos modelos de datos, las asignaciones presupuestarias algorítmicas, las previsiones del comportamiento del consumidor. Los trataría como notas a pie de página, obstáculos que superar en el camino hacia las imágenes bonitas. No entendería que para la clienta Susan, los datos eran la imagen bonita. Puedo ver a Susan sentada a la cabecera de la mesa, inmóvil, escuchando pacientemente. Susan, una CEO de unos 60 años que construyó todo su imperio con números, no con hashtags. Cuando Angela terminaba su presentación, Susan se inclinaba hacia adelante, con una leve sonrisa. Impresionante, creativa, Angela. Pero, ¿puedes explicarme la diapositiva 47 de nuevo? El modelo de asignación. Tus datos sugieren un cambio de presupuesto del 15% a la publicidad programática en el tercer trimestre, pero tu ROI proyectado no se alinea con el costo de adquisición del consumidor. ¿Puedes explicar el conjunto de datos que usaste para justificar ese porcentaje específico? Y entonces era cuando sucedía. El silencio, la mirada vacía y de pánico en los ojos de Angela mientras intentaba frenéticamente encontrar la diapositiva. No tendría una respuesta. No sabía qué significaban esos datos. Solo sabía que parecían convincentes. Puedo imaginarla torpemente, intentando cambiar de rumbo, tal vez incluso riendo levemente. Bueno, Susan, el verdadero valor aquí no son solo los números. Es la sinergia emocional que estamos creando. Se trata de la sensación holística de la marca. Pero Susan no estaría escuchando. Estaría mirando directamente a Angela. Su expresión era inmutable, pero su mirada penetrante. Susan lo sabía. Lo sabía porque le había mostrado en secreto mis modelos de datos iniciales meses atrás, en una discreta sesión de estrategia que había solicitado fuera de los registros. Conocía la mente que había construido esa estrategia. Y sabía que la persona que tenía delante, intentando hacerla pasar como suya, era un fraude. La autodestrucción de Angela no fue una explosión estruendosa. No fue un colapso dramático. Fue el silencio frío y aterrador de la incompetencia expuesta. Fue el momento en que mi padre, que estoy seguro estaba sentado al fondo de la sala, radiante de orgullo, se dio cuenta de que su nuevo director ejecutivo no podía responder ni una sola pregunta básica sobre la campaña de los 11 millones que supuestamente ella dirigía. Fue el momento en que la nueva perspectiva se reveló como nada más que espacio vacío. Era viernes por la tarde. Estaba en mi apartamento doblando suéteres en una caja de cartón. Estaba empacando. Sonó mi teléfono personal. El que nunca usaba para trabajar. Meyer la Pantalla. Susan. Respondí. Camille. Susan aquí. Esperé. Eso fue. Hizo una pausa, buscando la palabra. Una presentación notable. Me quedé en silencio. La dirección creativa de tu hermana, continuó Susan con voz monótona y profesional, no era lo que habíamos hablado. Y lo que es más importante, era incapaz de explicar ni un solo dato de su propia presentación. Ni siquiera podía identificar el modelo básico de costes de adquisición que tú y yo discutimos hace meses. Miré una pila de libros que necesitaba empacar. No sentí nada, solo silencio. Retiramos el contrato de ADESI de 11 millones con efecto inmediato, dijo Susan. Solo te lo digo como creadora del proyecto porque quiero ser clara. No nos asociaremos con Archer Digital a menos que seas tú quien lidere la cuenta. Adiós, Camille. Colgó. Colgué el teléfono y metí un libro en la caja. Una hora después, mi teléfono volvió a sonar. Mi padre. Contest. Camille, ¿qué hiciste? No preguntaba. Gritaba. El pánico en su voz era tan denso que apenas podía entenderlo. Susan retiró el contrato. Todo el asunto. 11 millones de dólares. Tienes que volver. Tienes que arreglar esto ya. Hice una pausa, escuchando su respiración frenética. No soy el director de operaciones, padre, dije con voz perfectamente tranquila. Angela es la directora ejecutiva. Deja que tu directora ejecutiva se encargue. Colgué. Mi teléfono volvió a encenderse al instante. Mi madre, Karen. Lo dejé sonar. Recibí un mensaje de texto. Era Angela. Me tendiste una trampa. Me entregaste a los lobos. Y es tu culpa. Lo arruinaste todo. Mi pulgar se cernió sobre el mensaje. Luego simplemente bloqueé su número. Bloqueé el de mi madre. Bloqueé el de mi padre. Volví a empacar. Pasó una semana entera. Nada, solo silencio. Escuché por Wendy, la gerente de recursos humanos, que la oficina era un caos. 2 de los analistas de datos senior habían renunciado. Los clientes llamaban exigiendo respuestas sobre las consecuencias del proyecto ADC.
La empresa estaba desangrándose y el nuevo director ejecutivo no tenía idea de cómo detenerlo. Luego, al octavo día, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada personal. Era de mi padre. Solo 3 palabras. ¿Qué quieres? No respondí. Se lo reenvié a mi abogado. Mi abogado le respondió, mañana, reunión legal a las 10 a.m. Entré en la sala de conferencias y, por primera vez en mi vida, mi padre parecía pequeño. Estaba sentado junto a su abogado. Tenía los hombros hundidos. Parecía derrotado. Angela no estaba allí. Sabía que no podía estar. Camille, empezó con voz grave. Lo interrumpí. Estas son las condiciones, dije, deslizando una hoja de papel por la mesa. 50% del capital transferido a mi nombre. El puesto de director de operaciones entra en vigor de inmediato. Control estratégico total sobre todas las cuentas, incluida ADC. Y Angela es degradada a un puesto creativo no estratégico, reportando a mi nuevo jefe de estrategia. No tendrá contacto con clientes ni poder de decisión. El abogado de mi padre lo leyó y suspiró. Richard miró el papel. Luego me miró a mí. 50%. Ese es el precio, dije. Sabía que no tenía otra opción. La empresa que había construido estaba a días de la insolvencia. Asintió lentamente. De acuerdo. Cuando regresé a la oficina de Archer Digital, no sentí una euforia victoriosa. No sentí que hubiera ganado una guerra. Simplemente sentí un propósito. No se trataba de venganza. La venganza tiene que ver con el pasado, con castigar lo que ya está roto. Se trataba de justicia. Y la verdadera justicia tiene que ver con el futuro. Es la justicia de las cloacas. No se trata de quemar el campo. Se trata de arrancar la maleza para finalmente poder plantar algo real. Mi primera acción como director de operaciones no fue despedir gente. Fue reconstruir. Pasé la mañana reestructurando el equipo de datos y llamé a los 2 analistas que habían renunciado. Les ofrecí un aumento y les hablé de la nueva dirección. Regresaron para el almuerzo. Y esa tarde me senté en mi nuevo escritorio, el de la oficina de la esquina, y llamé a Susan. Susan, soy Camille Morgan. La oí sonreír por teléfono. Camille, me preguntaba si tendría noticias tuyas. Disculpa la confusión de la semana pasada, dije, ha habido un cambio en la dirección. Soy el nuevo director de operaciones y tengo el 50% de las acciones. Susan se quedó callada un momento. Bueno, dijo, eso cambia las cosas. Envíame la nueva propuesta. La revisaré esta noche. Haré una mejor, dije, sacando mis archivos originales. Te envío la verdadera propuesta de ADC ahora mismo. La que se suponía que debías ver. Colgué el teléfono. Mi padre, mi hermana, pensaron que mi valor era algo que podían darme como un título o un porcentaje. Pensaron que podían simplemente dárselo a Angela. Pero mi valor nunca fue suyo para darlo. Era mi competencia. Era el trabajo que había hecho, los sistemas que había creado, los datos que entendía. No vieron mi valor hasta que se lo quité. Dicen que no puedes elegir a tu familia. Tal vez sea cierto. Pero puedes elegir lo que estás dispuesto a aceptar de ellos. No puedes dejar que definan tu valor. Tienes que definirlo por ti mismo. Y luego tienes que exigir que lo respeten.